Hola, soy Juan González y el día de hoy vas a aprender 5 cosas que no sabías acerca del ácido clorhídrico. Número 1. ¿Cómo se forma? Número 2. Dos de sus principales propiedades físicas. Número 3. ¿Cómo calcular de una manera rápida y sencilla su concentración? Número 4. Tres de sus principales usos. Y número 5. Algunos tips para el uso casero. ¿Estás listo? Empezamos. El cloruro de hidrógeno se encuentra en forma de gas y se disuelve en agua. Al disolverse se obtiene el denominado ácido clorhídrico. Este ácido se conoce con varios nombres, por ejemplo, como ácido muriático, agua fuerte, salfumán, espíritu de la sal. Lleva este nombre justamente porque en su obtención se hacía de la sal, del cloruro de sodio, el cual reaccionaba con el ácido sulfúrico y se obtenía el ácido clorhídrico. La concentración para denominar estos nombres era básicamente en 33 al 38%. En el Perú se comercializa al 33%. Sin embargo, a esa concentración el producto es fiscalizado. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que necesitas tener ciertos requisitos para poder comercializarlo. ¿Y por qué? Lo que sucede es que el ácido clorhídrico se emplea en la última parte del proceso para generar el clorhidrato de cocaína. Entonces, para yo poder comercializarlo como un producto no fiscalizado, tiene que estar en menor concentración del 10% y en solución, o sea que debo mezclarlo con otra sustancia. No puede estar puro, debido a que lo pueden evaporar y obtener un ácido clorhídrico con mayor concentración. Vamos a ver todas sus propiedades. La primera, la temperatura de ebullición. En esta gráfica podemos apreciar que la temperatura varía con la concentración. Mientras mayor sea la concentración, menor es su temperatura de ebullición, y cuando es cercana al 10, vemos que se aproxima bastante a 100 grados, que es justamente la temperatura de ebullición del agua. Por ejemplo, ¿qué sucede al 33%? Su temperatura de ebullición es de alrededor de 84 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento se empieza a evaporar más el ácido, ya no sería ácido clorhídrico, sino sería el gas, el cloruro de hidrógeno. Se evapora en mayor cantidad que el agua, dado que el agua se evapora a 100, pero de todas maneras se evapora cierta cantidad de agua. Esto quiere decir que al seguir calentando, este irá perdiendo su concentración. De igual manera, si nos encontramos con el ácido doméstico, que está alrededor de 8% al 9%, al calentarlo, este irá perdiendo en este caso mayor cantidad de agua e irá aumentando su concentración. Pero cuidado, que de todas maneras sigue liberando cierta cantidad de gas del cloruro de hidrógeno, el cual es irritante y es dañino. Mucho cuidado. Entonces surge una pregunta. Si yo sigo calentando mi ácido doméstico, ¿puedo llegar a obtener hasta un 33%? ¿Qué dicen? La respuesta es no. ¿Por qué? Lo que sucede es lo siguiente. Cuando se calienta llegas a una concentración de 20.2%, esta solución se denomina azeótropo. Tranquilo. Un azeótropo es una mezcla que se comporta como si fuera un solo componente. ¿Qué quiere decir? Independientemente de las temperaturas de ebullición que tengan los componentes, estos se realizarán como si fueran un solo elemento. Entonces,
al llegar a esta concentración y yo sigo calentando, empezarán a evaporarse el 50% de cloruro de hidrógeno y el 50% de vapor de agua. Entonces la máxima concentración que yo voy a poder obtener es de 20.2%. O si no, todo se irá perdiendo si es que lo sigues calentando. Ahora, si yo quiero saber cuánto es la concentración, necesito de esta propiedad física, la densidad. Como puedes ver, a medida que aumenta la concentración, aumenta la densidad. Otro dato importante es que la densidad del ácido es mayor que la densidad del agua, que es aproximadamente 1. Ahora, ¿cómo puedo calcular yo la densidad, en este caso del ácido clorhídrico? De una manera muy sencilla, necesito yo una balanza y un recipiente. En este caso, lo primero que hago es pesar el recipiente vacío y luego lo lleno con agua hasta el tope y lo peso. De tal manera que obtengo el peso del agua, que vendría a ser el volumen de este envase, y luego coloco el ácido igual al tope y lo peso. Y de esa manera calculo la densidad, que sería la masa entre el volumen. Ahora, esta gráfica se ha obtenido cuando el ácido ha sido mezclado con agua destilada. Por lo tanto, en este caso es una recta, pero es una recta teórica. Pregunta: si yo tengo la densidad, ¿puedo calcular cuál es su concentración? ¿Qué dicen? La respuesta es sí, pero como le dije, en teoría. ¿Por qué? Porque justamente esta gráfica no solamente depende de estos dos factores, sino dependen de otros. Por ejemplo, la calidad del agua. Normalmente se usa para diluir agua potable, y esta agua potable contiene ciertos minerales que hacen que la densidad aumente. Otro punto importante es que no solamente es ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, sino tienes que mezclar con otras sustancias que hacen cambiar la densidad. Y finalmente es que esta prueba es aproximada, ¿no? El cálculo de la densidad es aproximada, pero no sirve como referencia. Ahora, el ácido clorhídrico, como les comentaba, se distribuye en un 33%, y lo hacen en tótems de 1000 litros, el cual le llenan, ya sea puede ser 250, 270 o 290 kilos de ácido clorhídrico al 33%, y esto se disuelve en este caso, como les comentaba, con agua potable. Entonces, conociendo estos datos, ¿podría calcular su densidad? Correcto, sí lo puedo hacer. Justamente lo que tengo primero es, para calcular la concentración, es relación de pesos. El peso del ácido clorhídrico entre el peso total de la solución. El peso del ácido clorhídrico lo tengo, sí, es 250 kilos, pero multiplicado por un 33%, porque se podría decir que es lo más puro. 250 por el 33, este resultado sería el peso del ácido clorhídrico, y lo tengo que dividir entre el peso de la solución, o en este caso la masa viene a ser justamente la densidad por el volumen, que esto sabemos que tiene que ser 1 metro cúbico, 1000 litros. Multiplico esta densidad por el volumen y obtendría el peso total, que sería en este caso 1035, y el resultado para 250 kilos me sale 7.97%. Ahora, ¿qué tan confiable es ese resultado? Lo hemos comparado con otra forma de calcular
la concentración, que es por titulación ácido-base, y el resultado fue de 7.98. Entonces, si comparamos, es realmente muy aproximado. Es muy aproximado. Ahora, el inconveniente que se tiene es que uno no sabe con cuánto lo han mezclado. En este caso, el tótem de 1000 litros. No se sabe cuánta cantidad le han echado. Pero esta es una muy buena referencia para poder calcularlo. Por ejemplo, nosotros trabajamos con esto, con 270 kilos por tótem. Ahora vamos a ver cuáles son sus usos. ¿Por qué se dice que el ácido es un removedor del sarro? Lo que sucede es que el sarro vienen a ser carbonatos, ya sea de calcio, de magnesio. Vamos a poner el ejemplo del carbonato de calcio. Este reacciona con el ácido y me forma el cloruro de calcio. Este cloruro de calcio es mucho más soluble en agua. ¿Qué quiere decir? Que se puede remover fácilmente. Luego además me libera cierta cantidad de CO2. Es por eso que aparece cuando uno mezcla o cuando se te cae ácido en el piso, uno va a apreciar este burbujeo que viene a ser la liberación de CO2, que indica que está reaccionando el carbonato de calcio con el ácido, y además de liberar agua, por supuesto. Entonces yo lo puedo usar para limpiar paredes, limpiar pisos, inodoros, como puede ser una ducha, ¿no? Que tiene bastante sarro y lo va a sacar. Una muestra para saber que lo está sacando es la liberación del dióxido de carbono. Otro uso es como removedor del óxido. Por ejemplo, el hierro reacciona con el ácido clorhídrico y se forma el cloruro ferroso, pero además libera hidrógeno gaseoso. En este caso, el burbujeo que se origina viene a ser hidrógeno, el cual es, como pueden ver acá en la imagen, es un combustible. Por eso hay que tener mucho cuidado. El ácido doméstico no es, ¿cómo se podría decir? No genera, no tiene un riesgo, o sea, no es un explosivo. Sin embargo, al reaccionar con cualquier tipo de metal, libera hidrógeno, y ese sí es explosivo, por lo que hay que tener mucho cuidado al hacerlo. Finalmente, se utiliza para lo que es el tratamiento de aguas, que viene a ser regular el pH. En otras palabras, es de reducir el pH. El pH viene a ser el potencial de hidrógeno y nos quiere decir si una solución o es ácida, o es básica, o es neutra. Neutra es cuando el pH es igual a 7, y ácido es mientras va disminuyendo aumenta su acidez. Mientras aumenta el pH quiere decir que es más alcalino o es básico. Entonces, aplicando la fórmula del pH para el ácido doméstico, se obtiene que viene a ser menos 0.45, y como pueden ver este resultado es menor. Entonces, y incluso está al 9%, estando al 9% sigue siendo recontra ácido. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vas a usar, porque la idea es no usar demasiada cantidad de ácido, porque vas a alterar la acidez del agua. Por eso se usa en tratamientos de agua, porque hay aguas que son muy básicas, entonces que tengo que agregarle cierta cantidad de ácido para reducirla. Pero si mi agua, que es el agua potable, es neutra, al incrementarle el ácido, estaría haciéndolo muy ácido. Y si esa agua va al río, perjudicaría a los animales, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Finalmente, algunos tips para el uso del ácido doméstico.
Si yo voy a echarlo, por ejemplo, en mi inodoro, si se dan cuenta, el inodoro tiene cierta cantidad de agua. Si yo quiero que realmente actúe mejor, lo primero que tengo que hacer es quitarle la mayor cantidad de agua y luego aplicarle sobre la zona donde se encuentra en este caso el sarro. En el caso del óxido, lo que tengo que hacer es luego que le quita el óxido, uno lo tengo que, o le echo una base, en este caso puede ser un sincromato o cualquier tipo de base para protegerlo de la oxidación, y luego pintarlo. Ahora, si es que lo que yo quiero hacer no es para pintarlo, lo que tienen que hacer es echarle en este caso un recubrimiento que lo proteja de la corrosión. En este caso se puede emplear el butilglicol, que es un componente que se emplea, por ejemplo, o que tiene los acondicionadores de metales, ¿no? Que sirve para proteger de la corrosión. Otro tip es que siempre tienes que usar guantes para la manipulación del ácido, y en caso por casualidad te cae, tienes que aplicar la regla de oro, que dice que tienes de 10 a 30 segundos para que vayas y te enjuagues con abundante agua. De esta manera, si no lo haces en ese tiempo, te empezará a picar y te puede generar algunas quemaduras, ¿no? Y de igual manera, si le cae a tu ropa, tienes que enjuagarla, porque si no lo haces, se te va a romper. Bueno, eso sería todo. Hasta la próxima.